aquella partida inolvidable. Y se refiere a una partida de ajedrez en la que yo era espectador solamente, pero que me ha acompañado toda la vida. Esta partida fue en el año 1958, es decir, ni más ni menos que hace 62 años atrás. Terminado el año 57, en que cursé mi primer año de universidad, en una carrera que era como una máquina de moler carne, en que muy pocos pasaban airosos, algunos más pasaban a rastras, y la gran mayoría quedaba para rehacer el proceso. Terminamos agotados y necesitábamos urgentemente, todos los estudiantes de las universidades, tener un descanso. Junto a 3 de mis amigos de toda la vida, los 2 hermanos Tekel, Moisés y Abraham y León Reutemann, decidimos irnos de excursión al Aquelarre. Ninguno de nosotros había estado alguna vez por allá, pero teníamos referencias por amigos que ya sea eran habituales del lugar o bien que tenían alguna casita de verano en esas latitudes. El viaje lo haríamos en el vehículo de los 2 hermanos Tekel, que era una Citroneta del año 56, reciente adquisición del padre de ellos para sus hijos. Y cabíamos los 4 justos, los bolsos de mano donde llevábamos la ropa y todas nuestras mudas eran bastante reducidas, porque en principio pensábamos estar prácticamente todo el día en traje de baño. Así que era un pantaloncito, alguna ropa interior, un pijama y traje de baño. Y partimos un día temprano en la mañana, tipo 5 de la mañana, porque el viaje no era corto y el vehículo no lo conocíamos. El vehículo se portó bien. Llegamos a Curicó en aproximadamente 3 horas. De ahí viramos hacia la costa, llegamos a Bichuquén, debe haber sido 1 hora y media más aproximadamente, si no me equivoco, porque ya han pasado, como digo, muchísimos años y mis recuerdos son más débiles. Y de ahí había que subir hacia el Aquelarre en un camino con una pendiente pronunciada, y la Citroneta, fiel pero incompetente para transportar a 4 individuos con sus cargas en esta subida, ¿no?, se resistió. Y la única forma que logramos resolver el problema para llegar hasta arriba, porque en un momento dado pensamos que no podríamos ascender, fue bajándonos 3 de ellas, dejando solo al conductor, y sumando la fuerza de los 3 que empujábamos, más la capacidad propia del motor de la Citroneta, logramos en algo así como media hora llegar hasta la cumbre de este cerro, en donde en la planicie ya daba lugar al pueblo de Aquelarre. Nuestros recursos eran escasos, como prácticamente de todos los estudiantes de la época y de todos los padres de los estudiantes que eran quienes financiaban estos viajes. Y naturalmente no teníamos un destino preciso a donde llegar. Como se comprenderá, no había ninguna forma de comunicarse, salvo por señales de humo, pero habría sido muy poco eficiente. Y descubrimos en el camino una hostería que ofrecía hospedaje, que era la hostería de don Tránsito Vergara. Nos recibió el propio dueño, tipo muy amable, muy cordial, que nos hizo un precio preferencial y nos dio una habitación con 4 camas, en las cuales estuvimos toda esa semana. Nuestra actividad durante la semana era muy atractiva. Un desayuno casero, luego la playa, luego partíamos en el auto hacia paseos en lugares y sitios vecinos, y
en más de una vez fuimos hasta el otro lado del lago, el lago Grande, pero al otro lado de la ribera en que nosotros estábamos, que se encontraba un lugar denominado Paula, donde estaban construidas las cabañas del Colegio Nido de Águilas. Conocimos a la familia Stevenson, que eran los dueños del lugar, intercambiamos mucho con ellos, conversaciones, algunas fogatas, algunos paseos que nos dieron en las embarcaciones de ellos, y volvíamos al hotel, a la hostería, en realidad, hotel. En el bolso de Moisés, aparte de la ropa establecida o prevista para este paseo, se encontraban dos elementos: un juego de ajedrez y un libro. El juego de ajedrez, de material tradicional, no sé, un tablero de madera de categoría intermedia en cuanto a calidad, con piezas, no sé bien si eran de madera o plástica, pero eran baratas, digamos, pero bien presentaditos y las piezas de un tamaño interesante, de modo que no hubiera que hacer grandes esfuerzos con la vista para eh, dilucidar los caminos que había que seguir en el juego. Y el libro eran las principales partidas, creo que eran 40, yo no puedo asegurar, de Mikhail Tal. Mikhail Tal, en ese momento, año 58, se perfilaba como la promesa mundial del ajedrez. Y en el hecho, así fue, porque fue campeón mundial en el año 1960, es decir, 2 años después. Concluida nuestra jornada diaria propia del balneario a Concepción, y que es maravilloso, dicho sea de paso, que hoy día está muy desarrollado, Moisés sacaba su tablero, lo poníamos en una mesita bajo un parrón en la terraza, una ampolletita justo encima del tablero, abría el libro y ponía las piezas en el tablero y se iniciaba la partida número 1 del libro. Eran partidas notables, naturalmente, era una selección de las mejores partidas de Mikhail Tal. Lo acompañábamos cualquiera de los otros tres, pero el mejor acompañante que tenía sin duda era su hermano, Abraham, quien, sin estudiar ajedrez propiamente tal, jugaba a menudo con Moisés y lograba tener rendimiento extraordinario, es decir, con cierta frecuencia le hacía tablas en algunos partidos, y cuando perdía, perdía estrechamente. Muy ocasionalmente ganó Abraham, porque eran otros niveles, pero el solo hecho de competir derechamente y sacar a veces tablas o perder con estrechez en muchos movimientos, revela efectivamente el nivel que había alcanzado, producto naturalmente de su gran inteligencia, sin lugar a dudas. Hacía Moisés un movimiento con las blancas, que imaginemos que son de Tal, y contestaba Abraham con la respuesta que había dado su oponente en el minuto correspondiente, y entre ambos, y nosotros con León mirábamos atentamente, pero sin participar mayormente, observábamos el análisis que hacían de los movimientos. Moisés decía: movió esto porque le da tales y cuales ventajas. Abraham le replicaba: pero las negras tendrían estas otras posibilidades de defensa. Moisés insistía: sí, pero esa defensa es más débil. Por consiguiente, en fin. Y llegaban a determinar que la jugada que había hecho Mikhail Tal era probablemente la más ventajosa. Todo esto era la primera parte del juego, naturalmente, la que suele denominarse apertura y que tiene, como quien dice, un algoritmo bien preciso, o varios algoritmos, porque hay muchas aperturas, siendo las más populares, por así decir, una apertura española, Ruy López, o una Indian Rey, pero hay muchas otras. Y las aperturas son simplemente un número relativamente pequeño de jugadas, que si se siguen en forma rigurosa, y el rival contesta en forma rigurosa, llegan al juego medio, que es la segunda etapa del partido, en el que ahí prima la capacidad de análisis que tienen los jugadores y no reglas preescritas. Ahora, si el que está confrontando a quien hizo apertura
eh, preestablecida India el Rey, Ruy López u otra, no conoce esta apertura, sus respuestas van a ser deficitarias. Y es muy probable que al llegar al juego medio tenga una desventaja manifiesta y el resultado final sea una derrota. El juego medio se prolonga una determinada cantidad de movimientos hasta que de pronto se entra en una fase no convencional, en realidad media arbitraria, que se llaman finales, cuando ya hay un despoblado importante de piezas y se puede encontrar una situación en que uno de los dos jugadores esté en ventaja posicional o de pieza, lo cual puede conducir a un final favorable al que está en ventaja local. Las finales son complejas, hay algunas muy simples, que son obvias, y que buenos jugadores de ajedrez en ese minuto concuerdan en que uno de ellos abandona, en que son muy parejas y que también suelen concordar en tablas, o que hay alguna ventaja, pero esa ventaja puede ser manifiesta, como por ejemplo en un final con rey y torre contra rey, que el arrinconamiento del rey oponente es relativamente simple, hasta finales muy complejos con caballo y alfil, por ejemplo, que tiene un número significativo de movimiento hasta llegar a acorralar al rey. Y siempre y cuando no se equivoque el que lo está ejecutando. Bueno, pero dejo de lado esta explicación que tiene como único sentido establecer cuáles eran las fases del análisis que hacían los dos hermanos Tekken respecto a las partidas de Mikhail. Y esto se hizo durante todos los días, es decir, 7 días que estuvimos allá. Probablemente se analizaban 2 partidas por día, porque en realidad el análisis era prolongado. Naturalmente había que ver por qué se había hecho tal o cual cosa. Pero Moisés, después del periodo en el aquelarre, cuando ya vimos, él siguió preparándose y lo resolvió entero el libro, con o sin ayuda. De modo que llegó en condiciones muy propicias al torneo nacional del año 58. Al cabo eran 14 participantes, por lo tanto cada uno de ellos tenía 13 partidos por delante. Cuando llevaban 12 partidos, Moisés estaba en primer lugar. Había ganado 8 partidos, lo que daba 8 puntos. Había hecho 3 tablas, lo que daba a medio punto por tabla, 1,5 más, o sea, 9,5. Y había perdido 1 con Walter Adler, uno de los maestros nacionales. Tenía por consiguiente 9,5 puntos. Le seguía a 1 punto de distancia Carlos Jauregui, que tenía 8 partidos ganados, 8 puntos, 1 tabla, medio punto más, 8,5, y 3 derrotas. O sea, tenía 8,5 puntos. Si se daba la situación que Moisés empatara o ganara, se independizaba del resultado de Jauregui y salía campeón. Si Moisés perdía y Jauregui ganaba Jauregui, porque en situación de empate a 9,5 puntos sería el resultado, primaba el número de victorias y Jauregui habría completado 9 y Moisés solo 8. Llegó ese famoso día del mes de mayo en que se jugaba la ronda número 13 de aquel torneo. Jauregui rápidamente despachó a su rival y alcanzó los 9,5 puntos, igualando a Moisés. A Moisés le tocó enfrentar a un jugador, José Luis Carmona era el nombre. Pero sortearon, en ausencia de Carmona que no había llegado, lo cual está perfectamente permitido a la hora que se inicia el partido, el árbitro lo da por iniciado y echa a andar el curioso reloj, que también lo voy a explicar por si alguien no lo conoce, que consta en realidad de 2 relojes y un conmutador. Cuando está centrado el conmutador, los 2 relojes están detenidos. Cuando el jugador
que ejecuta una jugada, la completa, aprieta su conmutador, con lo cual detiene su reloj y empieza a funcionar el reloj del vecino. Del rival, mejor dicho, más. También vecino, pero el rival. Cuando el rival hace su jugada, aprieta su conmutador y se levanta el del oponente. En el sorteo que hizo el árbitro, Carmona no había llegado, como digo. Las blancas fueron para Carmona, las negras para Moisés. Entonces el árbitro apretó el conmutador del lado de Moisés, con lo cual el reloj de Carmona empezó a funcionar. Pero Carmona no llegaba. Y resulta que en el juego de ajedrez, por lo menos en la regla hasta ese entonces, pues ha cambiado, establecía 90 minutos para las primeras 40 movidas. Si se pasaba de si no llegaba a las 40 minutos, a las 40 movidas y su reloj, perdón, bien digo, a las 40 movidas, y su reloj marcaba los 90 minutos, perdía. Por tiempo se denominaba esa derrota. Pero había que esperar hasta que eso se produjera. Faltando 5 o 10 minutos para que se completaran los 90 de rigor, cuando todos los amigos que habíamos ido en masa a ver esta clasificación de Moisés como campeón de Chile, que era un motivo de especial orgullo. Hay que pensar que Moisés tenía 21 años y si era campeón, sería automáticamente el jugador más joven de Chile, hasta esa fecha por lo menos, en haber alcanzado el título de campeón nacional. Como digo, faltando 5 o 10 minutos, llegó Carmona, lleno de bolsos en sus brazos, pidió excusas por el atraso, rápidamente puso peón 4 rey, apretó su conmutador, con lo cual el tiempo de Moisés empezó a caminar, y dijo, disculpen el atraso, pero en realidad vengo de la clínica, mi mujer acaba de tener un hijo, dijo que por lo demás a esta altura debe tener 62 años, por supuesto. Acaba de tener un hijo y tengo que irme de nuevo para allá. ¿Podríamos suspender la partida? Cosa que también se puede solicitar una suspensión, con lo cual los relojes se detienen y el juego queda ahí, firman el acta que se va llenando en la medida que se va jugando y queda en poder del juez. Moisés dijo, sí, por supuesto, pero voy a permitirme sugerir que anulemos lo que llevamos y partamos de cero otra vez. En un gesto extraordinario de Moisés, porque se estaba jugando el título de campeón de Chile y le estaba concediendo una ventaja al rival que estaba prácticamente derrotado, porque era imposible que en esos 5 o 10 minutos que le quedaban pudiera completar las jugadas necesarias para evitar la derrota por tiempo. Esto fue muy alabado por el árbitro, muy incomprendido por nosotros los amigos que queríamos verlo campeón esa misma noche, y que la cosa se postergaba y se ponía en duda de nuevo, porque siempre que uno va a jugar un partido con un rival de nivel, las posibilidades de perder existen, sin duda, y necesitaban imperiosamente aceptarlas a lo menos. Pero en fin, comprendimos la honestidad de Moisés, la generosidad y caballerosidad que tuvo en ese minuto y se suspendió la partida. Nos fuimos a la casa de los Steckel, montaron el tablero y empezó Moisés a buscar en los libros cuáles eran las mejores respuestas para peón 4 rey. Y estuvo horas analizando las posibilidades para llegar bien preparado, porque la jugada estaba, digamos, peón 4 rey ya lo había jugado, pero al haberse anulado, quedaba en cero. Y analizó horas con Abraham la estrategia a seguir al día siguiente para ganar el partido, o al menos aceptarlo. Volvieron al día siguiente, naturalmente Carmona seguía teniendo las blancas, pero el partido había que iniciarlo y Carmona jugó peón 4 damas. No solo Moisés se descompuso, sino que todos los amigos nos descompusimos porque arruinaba todo el gesto que había tenido Moisés la noche anterior y arruinaba todo el análisis posterior que hicieron los dos hermanos para resolver esta situación de una manera
llamémoslo, optimista con respecto al resultado. Presa tal vez del nerviosismo que le produjo esta sorpresa y de lo que se estaba jugando, porque Jáuregui ya había ganado, como dije. Moisés no hizo su mejor partido. Y estando en una posición no desventajosa en evidencia, pero más débil que la de Carmona, se produjo un cambio en la actitud de Carmona cuando ya llevaban, qué sé yo, unas 50 movidas, o sea, ya habían pasado las 40 limitadas por el reloj. El reloj no había caído, de modo que no se había producido la pérdida por tiempo. Carmona, a las 50 movidas, sabía que tenía una pequeña ventaja, pero tenía que trabajar mucho para ganar el partido. Le ofreció tablas a Moisés, que Moisés aceptó, abrazó a Carmona, todo el club de ajedrez lo felicitó, y con todos los amigos nos fuimos a celebrar al Tarrón hasta largas horas de la noche con un tablero en el centro de la mesa del restaurante. Quiero concluir este relato, que es anecdótico, no guarda relación en realidad con los temas que he tratado con anterioridad, porque hay una conclusión que saco, por eso digo, quiero concluir, hay una conclusión que saco en este minuto. En aquellos años, los juegos ciencia, como son calificados normalmente, eran muy populares. El ajedrez entre ellos, también el bridge, por supuesto. En la escuela de ingeniería costaba mucho encontrar una mesa desocupada para jugar, para servirse algún sándwich, o una bebida, o lo que fuera, entre una clase y otra. Porque estaban todas las mesas ocupadas con tableros de ajedrez, o con 4 jugadores de bridge. Los grandes jugadores de ajedrez del país venían de la escuela de ingeniería. Jáuregui era de la escuela de ingeniería, Pedro Donoso era de la escuela de ingeniería, Moisés Tekel era de la escuela de ingeniería, Juvenal Canobra era de la escuela de ingeniería. Y además en esos años se realizaban los Juegos Olímpicos de la Universidad de Chile, con todas las ramas deportivas posibles de competir. Y una de ellas era el ajedrez, que competían los equipos con 2 jugadores, primero y segundo tablero, como se denomina. Por ingeniería, el primer tablero era Moisés y el segundo era Canobra. Y medicina, que era el otro rival que siempre llegaba a la final, el primer tablero era Bramstedt, el segundo no recuerdo cómo se llamaba. El resultado de esos partidos era siempre 2-0 o 1,5 a medio, porque Abraham le lograba sacar medio punto a Moisés. Era realmente notable todo lo que observamos durante aquellos años. La gran conclusión, tal como lo anuncié al comienzo de este epílogo, se vincula con un video que ustedes vieron en algún par de semanas antes, tal vez, cuando señalé el vínculo entre abuelos y nietos era un vínculo que evitaba la ciberfobia, porque los nietos y los abuelos tenían un enemigo común, decía yo. Dejo planteada la idea. Hoy día no veo tableros de ajedrez en las casas. La gente. Antiguamente los tableros de ajedrez estaban en todas partes. Había de los modestos tableros con los cuales jugaban los aprendices o aficionados con pocos recursos, hasta los tableros de lujo hechos de materiales extraordinarios, tableros hechos por ebanistas que estaban situados en el living de las casas o departamentos como un adorno, eran elementos ornamentales. Jugara o no el dueño de casa, pero era un mueble digno de tener a la vista. Lo que quiero decir es que el ajedrez es un juego ciencia que permite el desarrollo intelectual de quien lo juega, sobre todo si es un niño. Yo lo que propongo
es que los abuelos le enseñen a jugar ajedrez a sus nietos que probablemente no lo conocen. El nieto y el abuelo van a comprenderse perfectamente y van a estar transmitiendo una herencia cultural que no puede perderse. Espero que hayan disfrutado de este relato y será hasta la próxima. Gracias.